Hermanos, buenas tardes. Es un placer estar aquí nuevamente en la Iglesia Bautista Bethesda. Hoy vamos a llevar el tema del estudio en el libro de Génesis. Vamos a ver el tema de José y la mujer de Potifar, continuando con los estudios que hemos venido escuchando, de los estudios que ha venido la iglesia realizando. Como ustedes saben, cada domingo. Anteriormente lo hacíamos en la mañana, y toda esta situación que nos ha venido, ¿verdad?, a cambiar todo el panorama, toda la situación que hemos estado viviendo. Estamos programando estos estudios para hoy, domingo en la tarde, domingo 24. Así que preparen sus Biblias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente para compartir la palabra, para estudiar lo que es, ¿verdad?, la vida de José, comparando la vida de José con la vida de Jesús. Para comenzar, nosotros tenemos un versículo. El texto de hoy es de Josué 1:8, que dice así. Si usted tiene su Biblia, puede buscar en Josué 1:8 para que lean ustedes lo que yo voy leyendo aquí también, para que todos juntos podamos entender y podamos apreciar la palabra de Dios. Esperando que cada uno de ustedes ahí en su casa, ¿verdad?, tomen la Biblia. Es muy importante tomar la Biblia para observar lo que estamos predicando o lo que se está predicando en ese día, para que nuestro conocimiento cada día vaya creciendo, porque debemos leer, no solo escuchar, debemos leer para que podamos entender lo que estamos aprendiendo. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces así comenzamos lo que es el estudio de hoy, José y la mujer de Potifar. De introducción tenemos, noten la diferencia entre José y Judá. Allí en Génesis 38:1 vemos, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llama Hira. Judá se apartó de Dios. Allí en Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José, vemos ahí que José era fiel a la vida del Señor Jesucristo. José confiaba en Jesucristo. Vemos acá que José ganó la confianza de su amo, ¿verdad? Ahí leyendo lo que veníamos entendiendo, que Jehová estaba con José. Él estudiaba la vida de José. Vemos que en muchas maneras su vida fue semejante a la vida del Señor Jesucristo. Vemos aquí, hablando de José, la confianza de él que tenía en Dios. Y él, hablando, mencionando a Dios, me imagino, en su trabajo, se fue ganando la confianza del jefe por la honradez o por la forma en que Josué fue criado. En la forma en que sus padres le iban inculcando el amor a Dios. Y allí vemos que él iba trabajando de una manera honrada, él lo hacía de una manera honrada, y eso le permitía que los demás confiaran en él. Hemos leído esta historia, ya la hemos leído antes, ¿verdad? No sé si usted la habrá leído, pero por lo menos la habrá escuchado, que José pasó por muchas situaciones difíciles en su vida. Una de ellas, al no ser amado por sus hermanos, por los hermanos mayores de él. Imagino que sí lo querían, pero a su manera. Y al final sabemos lo que pasó
fue llevado, fue llevado a Egipto, fue comprado y fue llevado a Egipto. Lo compró Potifar allá, así como se dice, como se vendían los esclavos en ese tiempo. Fue comprado por Potifar, que es quien estaba a cargo de la seguridad del faraón. Ahí viene José a trabajar con él hasta ganarse su confianza, la confianza del superior amo o dueño, ¿verdad? Hablando en este caso de Potifar. La palabra allí en Génesis 39 dice: llevado pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vemos ahí la palabra nos dice de la manera en que Josué, cómo llegó Josué a Egipto. Fue comprado por Potifar, fue esclavo, digamos, de esa manera de Potifar, trabajó con él. Él se fue ganando la confianza de su superior. Vemos que Egipto es el símbolo del mundo. Acá vemos una similitud entre José y Jesucristo. Jesús vino a salvar a los pecadores. Allí en Primera de Timoteo, vamos a buscar Primera de Timoteo. Búsquelo allí en la Biblia también para que nos siga la lectura. En Primera de Timoteo nos dice la palabra del 1 al 15. Digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y vemos en José fue a Egipto a salvar vidas. ¿De qué manera lo hizo? Vemos que si hemos leído la historia de José, llegó a Egipto. Al final él terminó pasando muchas cosas difíciles, pero él disfrazó, o ¿cómo le podría decir?, el sueño que el faraón tenía. Al estar en eso, le fue puesto en un cargo, ¿verdad? Y como decimos, ya lo hemos leído antes, él preparó alimento. Y de esa manera él vino a salvar a las comunidades en Egipto y a las que estaban alrededor, las comunidades aledañas. Él salvó a esa gente. Y vemos, esa es la similitud que tenemos, que Jesucristo vino a salvar al pecador. Y José en aquel tiempo allá salvó a las personas de una hambruna que estaba sucediendo o que iba a suceder en ese caso ahí en Egipto. Entonces vemos que Josué salva también a esa gente, y eso lo comparamos así porque Jesús vino a salvar al pecador. Josué salvó a las personas de la hambruna que se iba a presentar en Egipto. Josué fue vendido como un esclavo, era como les comentaba, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Vemos en la palabra allí volviendo a Génesis 39. Dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Nos dice la palabra que Jehová estaba con José y fue varón próspero, a pesar de que José estuvo ausente de sus padres. Él llevaba en su corazón que él creía fielmente en Dios, el Dios Todopoderoso. Todo esto enseñado por sus padres. Entonces, eso nos da que si usted o yo, mi hermano, seguimos a Dios,
Si nosotros estamos en la palabra, leyendo la Biblia, congregándonos, buscando a Dios cada día, Dios va a estar con nosotros siempre. Hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y dice la palabra que Él no nos dejará de su mano, que Él estará siempre con nosotros. Que Dios siempre va a estar con nosotros. Así como ven que estaba con José, dice la palabra, también fue prosperado. ¿Por qué fue prosperado? Porque él confiaba en Dios y no confiaba en las cosas del mundo. Él sabía que podría llegar en un momento de la vida a ser prosperado, pero tenía que trabajar mucho. Pero si usted sigue a Dios, Dios va a proveer, Dios le puede prosperar. A veces nos preguntamos, ¿cómo nos puede prosperar Dios? A veces nos hacemos imaginaciones nosotros y vemos la vida que estamos viviendo y dice uno, voy a trabajar, pero lo que trabajo no me alcanza, y a veces me sobra un poquito, a veces no me sobra. ¿De qué manera puedo ser prosperado? Primeramente, vemos que vamos a ser prosperados espiritualmente. Veámoslo de esa manera. Vamos a ser espiritualmente prosperados, buscando la palabra, aprendiendo más de la palabra. Y así nosotros buscando a Dios, Dios está con nosotros y Él nos va a llevar a ser gentes, personas prósperas espiritualmente y, ¿por qué no decirlo, económicamente? Aquí no sé si usted le enseña a sus hijos el amor de Dios, así como se le fue enseñado también a José. Debemos enseñar a nuestros hijos también para que ellos en su crecimiento vayan en una vida espiritual, creciendo, buscando a Dios y que Dios siempre esté con ellos, porque dice la palabra que Dios estaba siempre con José. Él fue llevado con Potifar, él fue llevado a Egipto. En todas esas situaciones que fue viviendo José, quizás no se imaginaba a dónde iba a ir. Nosotros no nos imaginamos a dónde las circunstancias de la vida, diciéndolo así en el mundo, a dónde nos puede llevar. Pero Dios ya tiene un plan trazado para nosotros. Dios nos puede prosperar mañana y no sabemos cómo, pero Él sí sabe. ¿O a poco no me puede dejar mentir si en algunos momentos de la vida han pasado circunstancias en su vida que apareció un dinero que no contaba con él? Allí vemos a Dios trabajando en nuestras vidas. Allí nosotros vemos que Dios prospera cada día, y si nosotros sabemos utilizar eso prosperado, lo espiritual, que si prosperamos en lo espiritual, eso espiritual nosotros tenemos que saberlo administrar. Si venimos a ser prosperados económicamente, también debemos tener mucho cuidado en esos gastos, prosperar, cuidarlo, para que vayamos prosperando poco a poco también. En ese tiempo iba creciendo, iba trabajando José con Potifar, pero me imagino que él también iba ahorrando. Él iba creciendo espiritualmente porque él amaba a Dios. Él quizás mencionaba la palabra alrededor de quienes estaban con él, porque él traía una enseñanza de su padre, que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Así que ustedes tengan la seguridad que hay un Dios, y así nadie los venga a persuadir o desviar, y que otros vean en tus ojos que le son fieles a Dios, así como José.
necesitamos nosotros demostrarle a la gente que hay un Dios, que creemos en Dios, que confiamos en Dios. No solo es creer en Dios, es confiar y creerle a Dios. Porque dice la palabra, los demonios creen y tiemblan. Y la palabra dice que todo aquel que cree, en el que le dio vida a Jesús, en el que lo levantó de los muertos, será salvo. Pero la única diferencia con los demonios que creen, que ellos tuvieron la oportunidad y ya no la tienen. Pero nosotros que venimos y Jesucristo ha llegado a nosotros, tenemos esa oportunidad y somos salvos, y tenemos la oportunidad de darles el evangelio a nuestros hijos. Tenemos la oportunidad de demostrar nosotros, como personas mayores, como con los compañeros de trabajo, con nuestros jefes, de que nosotros creemos en Dios y que confiamos en Dios. Dios está con nosotros. Él no se aparta de nosotros. Él está siempre, donde quiera que vamos. Y al final, dice la palabra, Dios estaba con José y él fue prosperado. ¿Quieres tú ser prosperado? Busca a Dios. ¿Vas a ser prosperado espiritualmente? Y si Dios ve gracia, Él va a poner en ti un camino de prosperar también en tu vida. Hay muchas maneras de prosperar. Pero si nos vamos a lo económico, no es tema de hablar económicamente, porque Dios le da a cada quien como Él ve, y las necesidades que cada quien tiene, Él las ve y nos prospera. Vemos allí en el verso 3 de Génesis 39, y vio su amo que Jehová estaba con él, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dígame, ¿usted no se quiere ganar la confianza usted de sus patrones, de sus jefes, de quienes trabajan con usted? Que usted les predique la palabra y les servía. Usted, al ver a usted que nosotros como trabajadores y tenemos nuestros jefes saben de que somos cristianos, no tenga miedo en compartir la palabra, no tenga miedo en decir yo soy hijo de Cristo, yo soy salvo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Así como José confiaba y él expresaba, me imagino que José expresaba a su patrón, a su amo, hey, yo tengo un Dios, es todopoderoso. Y ¿sabes qué? No puedo hacer esto porque no le agrada a mi Dios. Es igual nosotros en el trabajo. Nosotros debemos agradar a Dios en lo que hacemos. Y agradando a Dios en lo que hacemos, vamos a agradar a nuestros jefes. Y vamos a tener nosotros oportunidades, así como las que tuvo José. José fue varón próspero. Fue puesto en lugares de que no se imaginaba. Usted nunca se imagina si en el día de mañana puede terminar en un lugar, en una posición que no se le imaginaba. Tal vez usted dice, no, yo de jefe no lo hago. Pero para eso se va preparando, para eso va preparando el camino uno, para llegar a ver que nuestros jefes confíen en uno. Y así nosotros vamos aprendiendo. Pero lo principal es que a su alrededor se den cuenta de que usted cree en Dios. Allí en el verso dice, continuamos leyendo. Voy a comenzar a leer el 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía,
así en casa como en el campo. ¿Qué tal? Imagínense qué bendiciones pueden haber para los que están alrededor de nosotros. Dice la palabra que eran bendecida la casa de Potifar, era bendecido todo lo que estaba en su campo. ¿No iba a estar agradecido Potifar con José, que era un hombre que confiaba y que creía en Dios? ¿De qué bendiciones se podrán estar perdiendo nuestros patrones a veces rudos, testarudos, o lo que sea? Pero cuando usted viene y les habla la palabra y les explica de la palabra, le dice, se les calma. Y ya lo ven a uno con diferente forma, no como la misma forma que lo ven o que lo han visto anteriormente. Y esa es la forma en que nosotros, así como José, así como Potifar miraba en José que creía en el Dios Todopoderoso, no en el Dios de Potifar. No sé qué Dios o qué practicaba Potifar en ese tiempo, pero miraba a José y Dios le bendijo su casa, ¿verdad? Y dejó todo lo que tenía a mano de José, dice la palabra en el 6. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Que le den al cargo todo una casa, eso es confiar, ¿verdad? Quizás José le habló del Dios verdadero. Podemos ser prosperados. Dios nos ama, Dios no nos va a dejar, Dios nos cuida, Dios nos protege, Él nos da todo lo que necesitamos. Pero ¿quieres ser prosperado tú? Vayamos allí al Salmo 1, del 1 al 3. Buscamos ahí en el Salmo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Era lo que estaba viviendo José. Es lo que puede vivir usted, es lo que podemos vivir nosotros si no nos apartamos de Dios y estamos con Dios. Dios no se va a apartar de nosotros. A veces nosotros somos los que nos apartamos de la palabra, de congregarnos, de escuchar. Ahora ya sabemos cómo podemos prosperar espiritualmente hablando, y por qué no económicamente, como fue el caso de José. Él fue prosperado en todo, ¿verdad? Volviendo allí, el amo vio la diferencia entre la vida de José y los demás, entendió que Dios estaba con él. Probablemente José le testificó del Dios verdadero. ¿Pueden otros ver que Dios está en nosotros? Puede ver otra persona, puede ver tus compañeros de trabajo, puede ver tu jefe, que Dios está contigo. José, agradando, le servía. ¿Sirves tú agradando a tu jefe? ¿Sirves tú agradando a los demás? Cristo también. Nosotros debemos agradar a Dios. Si vamos allí a Juan 8:29, vamos a buscar Juan 8:29. Dice la palabra, hablando Jesús: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. Si usted está haciendo algo con su patrón, si usted está haciendo algo para agradarle, primero debemos agradar a Dios. Dice que Dios está con nosotros. Nosotros debemos de buscar a Dios, agradarle a Él. Y si nosotros buscamos agradarle a Dios, en nuestra forma de caminar espiritualmente con Dios, vamos a agradarle a los demás con nuestra conducta, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vayamos a Colosenses 1:10, buscando ahí Colosenses 1:10. Dice la palabra en 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis, dice la palabra, como es digno. Entonces debemos nosotros vernos en otras personas que somos unos cristianos, que nos conducimos bien espiritualmente, que nos conducimos con una conducta diferente. A causa de José hubo bendición, a causa suya va a haber bendición en sus jefes, siempre y cuando sus jefes crean también en Cristo Jesús y confíen también en aquel que está en el cual estás tú confiando, en Dios. Y a nosotros Dios nos bendice por causa de Jesucristo y quiere bendecir a otros por causa nuestra. Pero para que Jesucristo pueda bendecir a otros, nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que expresar la palabra. Nosotros tenemos que buscar también a Dios. Y buscando a Dios vamos a ir obteniendo conocimiento, vamos a ir aprendiendo muchas cosas para poder expresarnos a los de afuera. Porque los de afuera tienen muchas dudas. Muchos tienen dudas, otros no saben nada. Y los que no tienen dudas creen saberlo todo, y cuando les expresas la palabra, no vas a poder expresarles todo porque tal vez quizás no estás congregándote, estudiando la palabra para poder entender más de la palabra. José quizás le hablaba a Potifar, a los suyos, de todo esto. Vamos a continuar. José resiste la tentación. Ser tentado no es pecado. Todo el mundo sufre tentaciones de algún tipo. Una cosa es ser tentado y otra cosa es actuar en el pecado. Todo el mundo sufre tentaciones de algún tipo. El mismo Señor Jesucristo fue tentado. Jesús fue tentado por el diablo, por Satanás. Allí en Hebreos, vamos a buscar Hebreos 4:15. Vamos a ir a Hebreos 4:15. Dice la palabra en Hebreos, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la palabra que Jesucristo fue tentado. Dice usted, sí, pero él era Dios. Pero recordemos que Jesucristo estaba en cuerpo humano, igual que nosotros, de carne y hueso. Él fue tentado. ¿De qué manera fue tentado? De muchas formas. La Biblia nos habla de la manera que fue tentado ahí en el desierto, cuando tenía hambre, cuando habían pasado ya muchos días en ayuno. Dice que fue tentado. ¿Qué le dijo Satanás? Si conviertes esas piedras en pan, pues ahí tienes comida. Lo lleva a otro lugar y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Recuerde que allí estaba hablando a Jesucristo en carne y hueso. Pero Jesucristo no cedió, no hizo caso, no le obedeció, porque también como que el diablo le estaba autorizando algo. Convierte esto, mira, para que comas. Pero usted sigue pensando, pero era Dios. No, Dios, o sea, Jesucristo, tenía que cumplir a lo que había venido. Él vino a cumplir lo que la humanidad no podía. Él vino a cumplir lo que Adán no pudo. Él tenía que estar obediente a Dios, aún sabiendo nosotros de que el Espíritu de Dios estaba en él y que Dios, pero él tenía que pasar todas estas situaciones en carne y hueso, porque dice la palabra allí, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, Jesús fue tentado así como nosotros somos tentados. Pero ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros somos tentados de esa forma, si usted no está bien puesto espiritualmente, nos caemos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que resistamos la tentación, que no caigamos en tentación. Ahora hablamos de José. José tampoco cedió, de la palabra ceder, a la tentación de lo que estaba viviendo en ese momento, acusado o acosado por una mujer, como vemos allí en el libro de Génesis 39, donde José es tentado. Ahora nos ponemos con José porque José es igual que nosotros. Nosotros podemos también resistirnos a la tentación, como lo hizo José. José confiaba en Dios y sabía que si hacía algo fuera del contexto de pecar, iba en contra de la ley de Dios. José era acosado. Y la Biblia nos habla ahí que en ese momento fue acosado y nos describe la manera en lo que pasó. Pero no sabemos desde cuánto tiempo venía sucediendo todo esto. Él estaba en la casa, él estaba a cargo de todo. Y tenía José todos los días que vivir con eso hasta que la mujer, en este caso, la esposa de Potifar, planeó algo, que no hubiera nadie en casa y dijo, aquí voy a tener a José solo para mí. Cuando se presentó ese momento, José dijo, no, tengo un amo y tengo que respetarlo. A él le fue dado toda la potestad en la casa. Él cuidaba de todo, él tenía todo.
Él tenía la autoridad en su casa. Aparentemente la tentación fue de día tras día por un tiempo, quizás por largo tiempo, como nos dice el verso 10. Tenemos una promesa muy bonita de Dios en 1 Corintios 10. Vayamos a 1 Corintios 10. Allí en 1 Corintios 10:13 dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué nos dice? Él nos da la salida a esa tentación. Nosotros conocemos los mandamientos. Como cristianos conocemos de la Biblia, conocemos la palabra de Dios. José conocía de Dios, respetaba a Dios, adoraba a Dios, y eso le permitía a él no caer en tentación. José estaba obedeciendo también a Dios. Pero ¿qué pasaría con nosotros? ¿Resistirías una tentación tú? Pero dice la palabra, vamos a leer allí en Génesis 39, del 7 al 10. Génesis 39, del 7 al 10, dice la palabra: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Hasta ahí me imagino que ya estaba asediando, o sea, no era primera vez, no creo que iba a llegar así de la noche a la mañana: mira, ya que no hay nadie en la casa, duerme conmigo. No, tuvo que haber venido planeando ese momento. Y dice la palabra en el 8: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. José sabía. Quizás Potifar le dijo: mira, estás bajo las órdenes de todo, menos de mi esposa. De esa yo me encargo. Aunque no le hubiera dicho, me imagino que por lógica sabemos que no tenemos. Si llegamos a trabajar, vaya, ahora no trabajamos de esas formas, de que es comprado uno y va a trabajar con su amo. Pero por lógica vemos que si un patrón le pone a cargo de todo, pues va a ser de todo. Y por lógica sabemos que no es de su compañera. No estamos a cargo de él. Y ha puesto en mi mano, dice, todo lo que él tiene. El 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra Potifar? No, contra Dios. Hablando ella a José cada día, ¿ve? Es lo que veníamos diciendo. No es en ese momento, no fue nada más la casualidad que se dio, estamos solos y ya. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, lo venía asediando. Y si usted sigue leyendo el contexto ahí, se va a dar cuenta a lo que llegó, a lo que pasó. A veces la salida que encontramos, la encontramos nosotros sometiéndonos a Dios
y poniéndonos firmes contra el diablo. Si vamos a Santiago 4:7, vamos a buscar Santiago 4:7. Nos dice la palabra en 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted está en el camino de Dios, si usted está orándole a Dios, si usted está leyendo la palabra de Dios, si usted está congregándose, viniendo a escuchar la palabra de Dios, no vamos a caer en tentación. Vamos a aprender cada día a huir de la tentación. ¿Cómo huiría usted de la tentación si no abre la Biblia? No se congrega, le hablan de la palabra de Dios y como que le huye a una conversación de la palabra. Pero esa es la salida, estar con Dios. Porque de lo contrario, como dice José, pecaría contra Dios, porque él estaba con Dios. Esto es lo que hizo José en el principio. Se sometió a Dios en que conocía que era pecado contra su amo y contra Dios. Usaba la palabra de Dios como lo hizo el Señor. Allí en Mateo 4:10. Vayamos a Mateo para que sepa de lo que estamos hablando. Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted puede orar. No tiene que, cuando está viviendo en un momento en vivo, ahí se va a poner a orar en voz alta. No. Te puedes en ese momento decir: Señor, necesito tu apoyo, necesito, Padre, que me apartes de esta tentación, que me libres de esta tentación, para que el diablo huya. Y aunque van a venir pensamientos, usted siga poniendo sus pensamientos en las manos de Dios y el diablo huirá. El mismo Jesucristo usaba la palabra de Dios para hablarle a Satanás. Ahí en el verso 11 y 12, siguiendo Génesis 39, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. O sea, ya estaba todo planeado. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. A veces la salida provista por Dios es la de huir, como lo hizo al final José. Yo le digo a usted, mi hermano en Cristo, a usted cristiano, hay un dicho allá en mi pueblo, en mi tierra, que dice: más vale que digan aquí corrió y no aquí murió. Es más vale que digan, hermano, que usted es otra cosa. Váyase. Más vale que lo pongan como otra persona, que digan: este no es hombre. Preferiblemente que digan eso y no que caiga en tentación porque peca con Dios. Huyamos de las tentaciones. Y esa es la salida provista: huir. En 1 Corintios 6, 18. Dice la palabra: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyamos de la tentación. José es un tipo de Cristo en que resistió la tentación. Leemos las tentaciones que pasó nuestro Señor Jesucristo en carne y hueso allá en el desierto. Vemos la tentación que pasó José. Y este es un ejemplo de José para nosotros, un ejemplo de Jesucristo. No porque, como vuelvo a repetir, como Él era Dios, Él era Jesús, hombre. José, igual que nosotros, hombre. Pero José tenía a Jesús, tenía a Dios en su corazón, en su mente. Y después de todo esto, ¿qué pasó? José es falsamente acusado. También Jesucristo fue acusado. Si vamos allí a Mateo, vamos a ver cómo José, como Jesucristo, fueron acusados falsamente. Acompáñenme a Mateo 26. Mateo 26, 59 al 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no le hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Siempre va a haber alguien o una excusa para acusarte falsamente. Digo, si no has cometido el agravio. Jesús, al igual que José, acusados falsamente. El creyente sufrirá de igual manera. Usted va a sufrir igual, yo voy a sufrir igual, todos nosotros vamos a sufrir igual. Cuando la gente diga estos cristianos o este cristiano, vamos a acusarlo de algo. Pongo el ejemplo en la escuela de mi hija, por ejemplo, cosa que extraño llevar a mi hija a la escuela. En las mañanas, cuando vamos a la escuela, yo la aconsejo y le digo, hija, cuando haya un desorden en la escuela de sus compañeros, qué sé yo, un pleito por allá, que haya una discusión o que estén planeando hacer algo o que estén bromeando pesadamente, le digo, usted apártese de ese cubículo, de esa aula, de ese salón, apártese, váyase afuera. Porque no quiero que usted, que la miro muy callada, que es muy callada, que no tiene muchos amigos adentro de la institución escolar donde está, la van a acusar de algo. La perversidad de la gente humana, de la mente humana, es muy grande. Nos pueden acusar de algo que ni hemos hecho. Y le digo a usted, apártese. Apártese, porque no quiero que la vayan a acusar de algo. Nosotros los cristianos debemos estar apartados de las cosas malas. Ahora, si usted anda en cosas malas, necesita un poquito más de la palabra para poder resistir las tentaciones, para poder resistir y no ser acusado. Ahora, si es acusado de algo que usted hizo, pues ese es su problema, hermano. Quiere decir que debemos buscar más a Dios para saber que las malas consecuencias que hagamos, vamos a tener un resultado de ello. Pero si nos acusan falsamente, pues la palabra nos dice que nosotros vamos a ser acusados falsamente o llevados a algún lugar falsamente. José llega a prisión, llega a la cárcel,
Ahí en Génesis 39 del 20 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. José, me imagino que en la cárcel expresaba y hablaba de Dios, del Dios vivo. ¿Está usted hablando de Dios en su trabajo? ¿Está usted hablando de Dios con sus compañeros? Estamos hablando del tema de que José tenía a Dios en su corazón, hablaba de Dios, lo conocían porque él amaba a Dios. Y dice la palabra allí en el 21, pero Jehová estaba con él. Jehová estaba con José. Nosotros queremos que siempre Dios esté con nosotros. Así que busquemos siempre a Dios, busquemos llevar la palabra, hablarle a los nuestros, para que por medio de la palabra de Dios nos pueda prosperar espiritualmente, para que por medio de la palabra de Dios podamos ser prosperados en un trabajo, agradándole bien al patrón, agradándole a los compañeros. Y nosotros podemos tener, igual que José, confianza para otra persona, para que aquella otra persona diga: Edwin, te conozco, te voy a poner a cargo de esto, y sé que puedes. Pues yo no me voy a meter en eso, sé que puedes. Lo mismo con el hermano Israel, lo mismo con el hermano Américo, con el pastor. Ahí lo voy a poner porque ya tengo confianza, sé que usted es un hombre de Dios y no me va a transar, no me va a hacer algo malo. Pero debe usted expresar corporalmente, con la boca hablando de Dios, de Cristo Jesús. El inocente sufre por el culpable. José sufrió en una cárcel. También sufrió Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Vayamos a 2 de Corintios 5:21. Busque ahí conmigo para que leamos juntos 2 de Corintios 5:21. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un inocente, quien merecíamos la muerte, o ese sacrificio, o ese dolor, éramos nosotros, y lanzados al infierno por el pecado. Pero grande es el amor de Dios, que dio a su Hijo, Cristo Jesús, para perdón de mis pecados, para perdón de nuestros pecados. Que Dios esté con usted, que Dios esté conmigo, que Dios esté con nosotros, así como Dios estaba con José. José le era fiel a Dios, creía en Dios, confiaba en Dios, hablaba de Dios. El 21, lo que leí ahí, pero Jehová estaba con José. Los hombres pueden destruir la reputación de uno con mentiras, pero el carácter jamás. Dios ve lo que somos a pesar de lo que dicen los hombres, pero Dios nos honra. Conclusión. Nos dice esta lección que Jehová estaba con José. Aparentemente todo andaba mal. Y vemos, sí estaba mal la situación. Imagínense
está a cargo de algo. Viene una mujer, en el caso de José, lo acosa. Y como el hombre no cedió a lo que ella quería, es acusado falsamente. Y aparte de ser acusado falsamente, a la cárcel. Lo primero que uno diría que es, no, pues ¿dónde está Dios? Ve por lo que estoy pasando, ve hasta dónde vine a caer y no hice nada. No agarré eso yo, no hice eso yo, pero mira dónde estoy. Pero aún en la cárcel, José tenía a Dios presente, porque él sabía que la misericordia de Dios es grande cada día y que le iba a sacar de eso. Y le dio gracia. Josué 1:8. Si buscamos a Dios, si leemos la palabra, guardaremos la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si usted, mi hermano, está alejado de la iglesia, al estar alejado de la iglesia, me imagino que también está alejado de la palabra de Dios, de la Biblia. No sé a dónde la tenga guardada. La Biblia no es para tenerla guardada. Así como usted cuando va para algún lugar que no conoce, pone un dispositivo en su celular, una aplicación, para encontrar el lugar donde va. Y ese GPS lo va guiando hasta llegar a su destino. El cristiano tiene un GPS. Es este. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La guía para que nos vaya bien y para que todo salga bien está en la palabra. Y a usted, mi amigo, que no tiene a Cristo Jesús aún en su corazón, digo aún porque si está usted escuchando este mensaje, es porque Dios también quiere que usted venga y confiese que Jesucristo es nuestro Salvador, que somos pecadores y que con nuestro pecado y con nuestras fuerzas no vamos a llegar a Dios, porque es por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esa es la palabra de Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús, pusimos nuestros pecados, pedimos perdón, y así que lo invito a usted, mi hermano, a usted que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, para que venga y se arrepienta. Debemos arrepentirnos, debemos decirle a Jesús que somos pecadores y que Él es nuestro Salvador. Esa es la invitación que le hago yo a usted que aún no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único. Para que Dios viva en su corazón, para que usted ande con Dios, necesita a Cristo Jesús. En esta ocasión vamos a cantar el 356, Lejos de mi Padre Dios. Salvado.
En esta ocasión vamos a cantar el himno número 94, Tierra de Palestina. Tierra de Palestina, el himno número 94. Donde nació Jesús, eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Bethesda. Es una bendición siempre predicar la palabra de Dios. Gracias al pastor Daniel por la oportunidad que nos da. En esta hora, acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Quisiera hablar en esta hora de dos hombres que en cuanto a lo económico se refiere, había mucha diferencia entre uno y otro. Uno era rico y el otro era pobre. Era un mendigo. Y además estaba muy enfermo y lleno de llagas y con mucha hambre. Y ansiaba saciar su hambre, aunque fuera con las migajas que caían de la mesa del rico. Y nadie le daba. Hay una parte de esta escritura que voy a leer más adelante, la cual dicen algunas personas que no existe, que no es verdad, no creen en el infierno. Pero yo quiero decirte, si está en la Biblia es porque Dios lo dice y Dios no miente. Y si usted no cree en el infierno, es mejor que empiece a creer en Dios. Yo le aconsejo que empiece a creer desde ahorita, desde ya, porque todo lo que está sucediendo en este mundo
no son más que cumplimientos bíblicos de la palabra de Dios. Algunas profecías ya se cumplieron, faltan otras por cumplirse. Pero mientras todo esto se cumple, usted tiene la oportunidad de escoger si quiere ir al lugar que fue el hombre rico o si quiere ir al lugar que fue el hombre pobre. Sígame con su vista, por favor, ahí en Lucas 16, versículo 19, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, yo te doy gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra. En esta hora, Padre Santo, yo te pido que hables a los corazones de las personas que nos escuchan, Señor, y que nos ven a través de este medio. Señor, que sea tu palabra, que sea tu espíritu el que convenza, Padre Santo, de pecado y de maldad, Señor, y que, Padre Santo, convenzas a aquellas personas que están en pecado y en maldad, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien cambie esas vidas y que cambie el rumbo, Señor, de su destino. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Lucas 16, 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La primera cosa que notamos, queridos hermanos, y usted que nos escucha allá en su casa o en el lugar que esté, es que este hombre rico se vestía de lo mejor y hacía cada día banquete con esplendidez, dice el versículo 19. No como algunos de nosotros o muchos de nosotros que a veces le echamos nada más pollito a el asador, ¿verdad? Y a veces que está buena la semana le echamos también fajita y costillita de borrego, ¿verdad? Pero esta persona, nos dice la Biblia, que cada día hacía banquete, no nada más al ahí se va, pero con esplendidez. No hay ningún problema en que usted haga fiesta todos los días con esplendidez o que se vista de lo mejor. El problema es que no nos invita. No se crea. El problema es, querido amigo que nos está escuchando, el problema es que por sus riquezas, por sus posesiones, por llevar una vida donde nada les falta, entre comillas, le falta lo que a Lázaro tenía: la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Al poseer estas cosas, riquezas, propiedades, posesiones, fiestas, lujos, etc.,
Las personas rechazan a Dios, rechazan la vida eterna, rechazan los tesoros eternos. Quisiera que me acompañara más adelantito ahí, Lucas 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 24 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Y aquí está, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús no dijo que los ricos no pueden ser salvos. Lo que el Señor está diciendo es: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ponen su vida, ponen su mirada en las riquezas, en las cosas terrenales, olvidándose de Él que les dio esas cosas, de Dios nuestro Salvador. Los que sí dijo el Señor que no entrarían en el reino son las siguientes personas, las personas que practican todas estas cosas. Sígame por favor con su vista, o si tiene una Biblia, vaya a Apocalipsis, versículo 21. Apocalipsis, versículo 21. Y escuche por favor lo que dice aquí. Estas personas sí no entrarán en el reino de Dios. Capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se identifica usted con algo de lo que acabamos de mencionar aquí? ¿Es usted un incrédulo? ¿Es usted un abominable? Quizás sea usted un homicida, o quizás sea usted un fornicario, o quizás sea usted un hechicero, o quizás sea usted un idólatra, o quizás sea usted un mentiroso. Dice la Biblia que todos los mentirosos y toda esta lista que acabamos de leer tendrán su parte en el lago de fuego. Dice la Biblia en Romanos 3, versículo 4, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿En qué estado se encuentra usted que nos está escuchando por este medio? Lo que Dios está diciendo es que si usted muere en esta condición y no se arrepiente de sus pecados, usted va a ir al mismo lugar que fue el hombre rico. Yo me encontraba en una lista, en esta lista. Yo me encontraba en esta lista también, al igual que muchas personas de las que están aquí sentadas, y al igual que usted que nos está escuchando allí en ese lugar. Pero la diferencia la encontramos en la primera carta a los Corintios. Por favor, vaya conmigo allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice lo siguiente.
Y esto es lo que hace la diferencia. 6, versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Qué cosa? Algunos incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Pero aquí está la diferencia. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La persona que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, en ese mismo instante, ante los ojos del Señor, es limpiado de su pecado. Queda libre del pecado al aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ante los ojos del Señor queda limpio, no ante los ojos del hombre, pero ante los ojos del Señor sí. Yo quiero decirte que solamente en Cristo solamente Cristo Jesús puede liberarte, puede desamarrarte de ese pecado en el cual te encuentras. Solamente por medio de Jesús es que hay salvación. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo quiero decirle, querido oyente, busque a Jesús y arrepiéntase de su pecado para que pueda ir al mismo lugar que fue Lázaro. Deje de ser un incrédulo, deje de ser un idólatra, deje de ser un mentiroso, deje de ser un fornicario. Este hombre rico, sus riquezas no lo salvaron de las llamas del infierno. Y sus amigos, los cuales asistían a los banquetes que hacía cada día con esplendidez. Mire dónde abrió los ojos cuando los cerró. Aquí en la tierra, cuando su corazón se detuvo, cuando el alma se separó de su cuerpo. Vea conmigo versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y alzó sus ojos, abrió sus ojos estando en tormentos. Usted que nos está escuchando, el infierno es real. Hay quienes dicen que el infierno es el cual estamos viviendo. Pero nada de esto se compara con el verdadero infierno que describe la Biblia. Este hombre rico cerró los ojos en este mundo y inmediatamente los abrió en el infierno, estando en tormentos, dice el versículo 23. Y alzó sus ojos estando en tormentos. Ahora, quiero decirle, los que van al cielo o al infierno, lo que va al cielo o al infierno es simplemente el alma, lo que le da vida al cuerpo. El alma se separa del cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Es el alma la que va a uno de aquellos dos lugares. Dios dijo en Ezequiel, versículo 18 o capítulo 18, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Lo que el Señor está diciendo es que el alma que pecare, o sea, morirá separada de Dios. El alma que muriere en pecado, la persona que muere en sus pecados y no se arrepiente, es echada al infierno, morirá. Por eso dice ahí. Quiero decirle, querido oyente, que el alma siente en el infierno. El alma ve en el infierno. Dice el versículo 23.
y en el Hades alzó sus ojos o abrió sus ojos estando en tormentos. Los ojos, querido oyente, se quedaron en el cuerpo que fue sepultado. Pero el alma, lo que le da vida al cuerpo, es la que está sintiendo allá en el infierno. El alma puede ver también en el infierno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiero recordarle, querido amigo, querido oyente, que una persona ya muerta no puede sentir, no puede ver, no puede hablar, no puede oír, no puede nada. Es el alma la que siente cuando se desprende del cuerpo, es la que va a uno de aquellos dos lugares. El alma de Lázaro fue al paraíso con el Señor. El alma de este hombre rico fue al infierno. Algo más que vemos aquí. Este hombre rico conocía a Abraham y conocía a Lázaro, el que deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del que hacía banquete cada día con esplendidez, y nadie le daba. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre no le dio al enfermo Lázaro ni siquiera de lo que sobraba. Y ahora está pidiendo que él mismo vaya y le dé agua. En un instante, querido oyente, en un instante los papeles cambiaron. Ahora el rico era el que mendigaba. Yo quiero decirle, nunca le niegue un taco o un vaso de agua a nadie. La vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas, nos da muchas sorpresas. No le neguemos nada a nadie. Dice la Biblia en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien o de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La recompensa, querido oyente, viene del Señor. Es el Señor el que nos recompensa en público. Lo que usted haga en secreto, hágalo de todo corazón. No le diga a nadie lo que dio o lo que hizo, le di a aquel o le di a mangano, le di a fulano. Hágalo de todo corazón. Y dice la Escritura que nuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. No se comparan, querido amigo, 50 o 60 años de riquezas, de lujos, de prosperidad en esta vida, con toda una eternidad ardiendo en el infierno. Este hombre rico tenía muchos bienes materiales. Conocía a Abraham y conocía también de la salvación. Pero como muchos ahora son primero sus riquezas, las cuales se quedarán aquí el día que usted parta de este mundo. Es primero la riqueza, es primero el negocio, es primero mi dinero, y se olvidan de Dios, que es el que nos da todo. Lázaro recibió males, enfermedades, hambres. Era un mendigo, dice la Biblia. Y aunque le faltaba lo que el rico tenía, tenía lo que al rico le sobraba: la salvación de su alma. Lázaro era consolado en la gloria, mientras que el rico atormentado en el infierno. Vea conmigo el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando el hombre rico reconoció su error, ya era demasiado tarde. Él entendió que estaba perdido por toda la eternidad y que ya no había oportunidad para él.
Una persona que muere sin Cristo, ya no hay oportunidad para ir a la gloria. La decisión, querido amigo, es en vida. La decisión de usted de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal, de arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, es en vida. Ya muerto, ya no hay oportunidad. Él sabía que para él ya no había oportunidad, pero para sus hermanos, los que estaban en su casa con vida, él sabía que tenían esperanza. Él sabía que sus hermanos sí tenían esperanza. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y escuche esto: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Es por eso, en este versículo me apoyo para decir que este hombre rico sabía del evangelio. Ya le habían hablado de la salvación, pero la rechazó. La rechazó. Ahora está diciendo: tengo 5, para mí ya no hay oportunidad, para mí ya no hay salvación. Pero para mis hermanos, los que están con vida, ellos tienen una oportunidad. Por favor, manda a alguien que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Querido oyente, la oportunidad de la salvación de su alma es ahorita, en vida. Ya cerrando los ojos en este mundo, si usted no se arrepiente de sus pecados, los va a abrir en el mismo lugar donde los abrió el hombre rico. 2 hombres, uno rico en lo económico, el otro pobre en lo económico, pero rico en gloria. ¿Con la cual de los dos se identifica usted, querido oyente? ¿En qué posición se encuentra usted? La salvación de su alma es ahorita. Quizás mañana sea demasiado tarde. Dice la Biblia en Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted quiere ir al infierno donde fue el hombre rico? Siga sin creer. Siga viviendo como vive. Siga en fornicación. Siga en adulterio. Siga en mentiras. Siga robando. Siga su vida como la lleva, si quiere ir al infierno. Pero si quiere ir con Dios a la gloria donde fue Lázaro, arrepiéntase de esa vida pecaminosa que lleva. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de su maldad. Y al morir, usted irá a la gloria con el Señor. Yo le pido, por favor, allí donde está, que repita conmigo esta oración. Si nunca ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Cierre sus ojos y repita en silencio conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido una vida en desobediencia, una vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de mentiras. Pero hoy, Señor, yo reconozco todo eso y quiero que al morir yo vaya contigo a la gloria, donde fue Lázaro. Me arrepiento de todo lo que he hecho y te recibo a ti, Jesús, como mi Salvador personal.
te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón y creyendo lo que se acaba de hablar, su alma, al morir, va a ir con Dios. Ahí aparecerán abajo un número de teléfono, unas letras, donde si quiere comunicarse con la iglesia, hágalo. Ahí aparecerá información. Que Dios les bendiga.